Su nombre lo dice, es un instrumento utilizado para múltiples medidas, ya que con ella podemos medir las magnitudes eléctricas más importantes en nuestro ámbito, ya sea de electricidad o de electrónica. Con él podemos medir voltaje, resistencia, corriente, temperatura y podemos medir algunas otras características de los componentes. Para poder iniciar nuestra incursión en este tema, tengo acá una maqueta que simula muy bien lo que es un multímetro. Con ella vamos a aprender. Hay dos tipos importantes de multímetro, de la cual radica todo nuestro estudio. Número uno, tenemos el multímetro analógico, que funciona a través de una aguja. Tiene sus escalas que ustedes tienen que aprender a leerlas. Y también tenemos el multímetro digital, el cual no tiene agujas, sino que en lugar de eso tiene un display que nos arroja los datos ya numéricos sin necesidad de interpretarlos. Si usted coloca en el rango, pues va a poder observar directamente el valor que le está arrojando su medida. Bien, lo primero es que conozcamos las partes del multímetro. Las partes principales de un multímetro, ya sea analógico o digital, son: número uno, serían los terminales de salida. En este caso tenemos un terminal negro que es para conectar nuestro cable negativo. Segundo, tenemos un terminal rojo que es para conectar el positivo y con él podemos medir voltaje, resistencia, continuidad. Y también tenemos un botón extra que es para conectar el cambio. Cuando nosotros necesitamos medir corriente eléctrica, que desconectamos el positivo de acá y lo conectamos. Antes de todo deben recordar que para poder medir corriente eléctrica, el amperímetro es conectado en serie. Y para poder medir voltaje, nosotros conectamos el voltímetro en paralelo a cualquier circuito que vayamos a medir. Bien, otra parte muy importante del multímetro analógico es el ajuste a cero. Cuando nuestro multímetro se encuentra descalibrado o la aguja no logra llegar a cero, entonces hacemos un ajuste a cero para que este esté en la medida correcta. Siguiente, ya sea multímetro analógico o digital, tenemos el área de los rangos, en el cual usted va a marcar qué es lo que va a medir. Debemos recordar que si usted va a medir resistencia o va a medir voltaje o cualquier unidad y usted lo coloca en el rango equivocado, su medición va a ser incorrecta o incluso puede dañar el equipo. Por eso es necesario que aprendamos a seleccionar correctamente el rango, y ya que si también lo colocamos en un rango muy pequeño no nos va a medir. Mi multímetro tiene los siguientes rangos, que son corriente eléctrica. En este caso podemos medir la corriente desde 50 microamperios, 2.5 miliamperios, 25 miliamperios y 0.25 amperios. También tenemos lo que es la resistencia, ya sea para medir continuidad o los rangos ohmétricos de un componente. Nos tira, este es un multiplicador, significa que si está por 1 y nos marca 80 es el mismo valor. Si es por 10, significa que el valor va a ser multiplicado por 10. En la escala nos dio 80, entonces yo voy a multiplicar 80 por 10 y el valor va a ser 800. Si es en el rango de 100, voy a multiplicar el valor que me dio, que en este caso digamos que 80, por 100, va a ser 800. En la escala de 1K, que quiere decir 1000, vamos a multiplicar el valor que nos da en la escala por 1000. Y en el rango de 10K, el valor que sea 1, 5, 40, 100, lo voy a multiplicar por 10.000. Si usted coloca en el rango demasiado bajo y su resistencia es de 1K y lo tenemos en 10, es probable que no nos mida, ¿verdad? Por eso debemos ajustarlo en el rango correcto. Este es para poder medir voltaje AC, es decir, voltaje de corriente alterna. Ojo, ¿verdad? También tenemos voltajes de corriente directa. ¿En qué caso mis muchachos van a medir corriente alterna? En el caso que tengamos que medir fuentes de alimentación que vengan del sistema eléctrico nacional, toma corrientes, extensiones, etc. Y ya podemos medir 10, 50, 250 voltios o incluso hasta 1000 voltios, ¿verdad? En caso de algún sistema trifásico.
Y también vamos a poder medir corriente directa de baterías, fuentes de voltaje reguladas y generadores de corriente directa. En este caso podemos medir voltajes desde 0.1 voltios, 10, 50, 250 voltios o 1000 voltios. Chicos, si ustedes conectan, si ustedes eligen el rango de corriente directa y lo van a colocar a un tomacorriente del sistema nacional, créanme que su equipo puede sufrir graves daños. Así que por eso debemos seleccionar correctamente los rangos para poder interpretar las escalas. Ahora veamos las escalas. La primera escala que nosotros vemos acá es para poder medir corriente eléctrica. Es decir, lo primero que debemos hacer, colocar el terminal negativo, colocar el terminal positivo y conectamos en serie en el circuito. Luego vamos a ver unos ejemplos prácticos de esto. Y ya, la aguja va a deflexionar. Si por ejemplo, mi multímetro está apagado, selecciono el rango de 25 miliamperios. Entonces la aguja deflexionó, ya sea a 5, a 10, a 15, ¿verdad? Significa que nos está midiendo en miliamperios. Luego para poder medir voltaje tenemos varias escalas. Primero tenemos la escala de 0 a 10, que es cuando yo lo coloco en el rango de 10. Luego tengo la escala de 0 a 50, que es para poder medir hasta 50 voltios. Y por último el rango de 250. Si voy a medir arriba de 250 voltios en el rango de 1000, entonces yo tengo que volver a leer la escala de 0 a 10. Un ejemplo. Tengo mi escala, tengo el rango seleccionado de voltaje de corriente alterna en 250. Y la aguja deflexionó exactamente acá. Entonces, ¿dónde leo yo? ¿En esta escala? No. En esta tampoco. Tengo que leer en la que yo seleccioné de rangos, en la de 250. En este caso, diría mi lectura que yo estoy midiendo 125. ¿Por qué 125? Aquí son 150 y aquí 100. Y la mitad de esto sería entonces 25. Y hagamos otra medida. En este caso, vuelvo a seleccionar 250 voltios y la aguja deflexionó exactamente acá. Entonces, para poder leer la medida correctamente, yo voy a ver en cuántas unidades está dividido. Ya sabemos que entre acá y la mitad serían 225. Pero cada segmento de esto entonces valdría 5. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces esta medida nos diría que mide 210 voltios. Muy bien. Ahora, chicos, tengo una batería y voy a medirle. Por ejemplo, mi batería es de 8 voltios. No lo puedo colocar en el rango de 2.5 porque no me va a medir, me va a tirar infinito. Entonces lo tengo que medir en el rango de 10. En este caso, entonces, supongamos que la batería está buena y me mide acá. ¿Cuántos voltios está midiendo? Aquí son 6, aquí son 8, aquí serían 7. Entonces, en este caso me está midiendo 7.6 voltios de corriente directa. Muy bien. Luego podemos medir resistencia. Para poder ustedes medir resistencia es necesario que cualquier componente esté desconectado de la red. Es decir, que no haya corriente eléctrica en él, ya que dañaríamos el multímetro, ¿verdad? Entonces seleccionamos el rango, supongamos que vamos a medir en la escala de 10. Muy bien. En la escala de 10, entonces ahora las agujas vienen al contrario. Vemos que este es 0 y 1, significa que este sería 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Este es 2, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Entre 2 y el 5 está 2, 3, 4 y 5, entonces sería 2,5, 3,5, 4,5. 10, entonces sería 6, 7, 8, 9 y los segmentos que están en el medio sería el 0.5 de cada uno.
Del 10 al 20, entonces hay otro en medio que sería 15, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K. Chicos, por eso mucha gente prefiere comprar los multímetros digitales, ya que no tienen que estar leyendo las escalas, sino que los valores los arroja. Pero quiero asegurarles que las medidas son más precisas y corremos riesgos de que no nos engañe nuestro multímetro. Esto es muy sencillo, solo es cuestión de fijarnos bien hacia dónde deflexiona la aguja. Entonces, suponíamos que teníamos en el rango de 10 y mi aguja deflexionó exactamente en el número 20. Entonces, para poder interpretar el dato, yo multiplico 20 por 10 y el valor óhmico de esa resistencia o de ese componente va a ser 200 ohmios. Y ahora vamos a ver la parte práctica de cómo utilizar mi multímetro. Continuamos con la parte práctica de lo que les explicaba del multímetro. Tengo aquí los dos ejemplos. Este es el multímetro digital y como ustedes pueden observar, tiene un display que aquí nos va a dar el dato exacto de la medida que estamos efectuando. Y aquí tengo varios multímetros analógicos, que los cuales, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a leer las escalas dependiendo del rango que tengamos. Repito, yo prefiero un multímetro analógico porque son mucho más precisos y los errores de medición son menores a los de un digital. Como ustedes pueden observar, el mío no está conectado a nada y está midiendo, ¿verdad? Entonces, es por eso más recomendable utilizar un analógico si ya aprendió a leerlo. Bien, en este caso vamos a hacer las mediciones de un transformador. Para poder medir, en este caso yo quiero determinar cuáles son bobinado primario y cuál es bobinado secundario. En este caso voy a colocar el multímetro en el rango de ohmio, ¿verdad? Lo coloco en la escala más baja, ya que la resistencia no sobrepasan a 500 ohmios. Ojo, revisamos que el terminal negro esté en el común y el terminal rojo esté en el de voltios. Bien, entonces para poder realizar cualquier medición en el ómetro, lo primero que hago es chocar los terminales. Cuando yo hago esto, la aguja deflexiona, ¿verdad? Otro detalle importante, nuestra piel tiene una resistencia. Si yo coloco los dedos en las puntas de los terminales, mi piel va a ejercer una resistencia también. Bien, entonces vamos a medir acá y vamos a poder determinar cuál tiene mayor resistencia, ¿verdad? En este caso está marcándome 250 ohmios. Y en estos otros está marcándome 175 ohmios. Quiere decir que el bobinado primario es este y el bobinado secundario es el de menor ohmiaje. Bien, también en el rango de resistencias vamos a poder determinar el valor de una resistencia. Estas, según la compra, me dice que es de 220 ohmios. Según el código de colores, rojo, rojo, negro, negro, también nos dice que es de 220 ohmios, según la banda de colores. Entonces, para poder comprobar que esta resistencia no haya sido dañada o no esté dañada o no ha sido quemada, entonces yo igual la vamos a colocar en el rango más bajo de 10. Si no mide, lo vamos a cambiar al rango de 1000. En este caso me marcó 150, 150, recordando lo que hablé hace un momento, que el 10 es un multiplicador, entonces nos estaría diciendo que esta resistencia mide 150 ohmios, ¿verdad? Cosa que en un proyecto entonces no nos funcionaría, ya que necesitamos una de 220 ohmios. Así podemos realizar cualquier medición. Vaya, por ejemplo, en esta de 820K, ya no puedo medir en el rango de 10, tengo que pasarme al rango de 1000, ¿verdad? Entonces vamos a efectuar la medición para ver cuánto mide esta resistencia. Ok, pueden observar que está después del 5, ¿verdad? 800 por 1000
800, ¿verdad? Para que nos marque los 820K que nos dice ahí la compra. Bien, el multímetro también es utilizado en el rango de ohmmetros o algunos, como en este caso del multímetro digital, para poder medir continuidad. Y lo ponemos en el selector de diodos. Coloco los terminales, no lo voy a colocar en el del amperímetro, sino que en el del voltímetro, ¿verdad? Algunos multímetros, cuando yo mido continuidad, emiten un sonido, como el caso de este, solo que este ya me marca poquito. Bien, por ejemplo, aquí tengo un protoboard. ¿Cómo puedo determinar yo que este protoboard, está en buen estado, está en cortocircuito, o cuáles son, recordemos que hay una línea de estas que va a ser la misma? Entonces, en algunos casos no sabemos si es la línea horizontal o la línea vertical. Entonces vamos a efectuar la medición, vamos a medir continuidad. En este caso, el multímetro no marca absolutamente nada. Entonces sabemos que aquí no hay continuidad. Ahora medimos en los 5 puntos verticales, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con el multímetro. Ahí escuchan no sé si escuchan el sonido, me está marcando continuidad, ¿verdad? Entonces significa que los terminales de continuidad serían estos 5. Bien, en el caso de los diodos semiconductores, recordemos que para poder medirlo debo de utilizar correctamente el multímetro. La banda negra es negativo, entonces voy a utilizar el terminal negativo acá. Y el otro sería el terminal positivo. En este caso, el diodo no me marca, ¿verdad? Entonces invierto la polaridad y debe marcarme. Bien, en un dado caso ninguno de los dos lados marca, significa que mi diodo está malo, ¿verdad? Como es en este caso. Bien, también para continuar voy a medir un potenciómetro, siempre en el rango de los ohmmetros. En este caso lo tengo en el rango de 1000. ¿Y cómo medimos un potenciómetro? Siempre va a ir un terminal, ya sea cualquiera, ya que las resistencias no tienen polaridad. Uno va a ir en el centro y otro va a ir en uno de los extremos. Ahí me está marcando 50. Es decir, que este está en su rango de la mitad, que es este potenciómetro es de 100 kiloohmios. Y aquí está midiéndome 50 ohmios. Si yo giro la perilla, ¿verdad? Su valor se va a incrementar. Sí, en este caso el multímetro no me marca, ya que este es de 100 kiloohmios. Muy bien. Vamos a utilizar también el multímetro para poder determinar si una pista está buena o está dañada. Cuando una pista está interrumpida, eso hace que la componente no funcione, ya que por ahí no pasa la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces recordemos que al chocar los cables hay continuidad, al chocar los terminales hay continuidad. Miren, en este caso, esta es una misma pista y debe marcarme continuidad. Ok, cuando ya no es la misma pista, ya no ocurre, ¿verdad? La misma continuidad. Por ejemplo, acá me voy a saltar a la siguiente pista. Por ejemplo, digamos con esta. Y aquí ya no hay continuidad. Aquí, perdón. Bueno, en este caso es la misma unión. Y así pues, nos puede ayudar a identificar cuando a un componente no le llega voltaje o corriente. Bien. Ahora midamos voltaje de corriente directa. Vamos a cambiar el rango en corriente. Esta es corriente alterna para poder medir un toma corriente o en cualquier fuente. Y para poder medir voltaje de corriente directa, ya sea baterías, generadores o fuentes de voltaje, nosotros lo colocamos. Esta pila comercial me dice que es de 1.5 voltios. Entonces en este caso me mediría muy bien en el rango de 2.5. En corriente directa yo debo de cuidar mi polaridad. El terminal negativo siempre iría con el negativo y el terminal positivo con el positivo de la batería. Y en este caso vamos a leer en la escala, que aquí sería, vamos a leer en la escala de 0
perdón, en la escala de 0 a 10, para poder ver 0 a 10, cuál sería su valor. Bien, ahí me está marcando, perdón, mediríamos en la escala de arriba de 0 a 250, solo que este sería 0, 2.5, ¿verdad? Y me está marcando, digamos que 1.47. Significa que esta batería ha sido levemente utilizada y podemos emplearla para otros proyectos. Muy bien, en el caso de corriente alterna, vamos a medirlo y vamos a colocar el voltímetro, ya sea si usted va a medir 110 o 220 voltios, lo vamos a colocar en el rango de 250. En el caso de corriente alterna, no hay polaridad, así que podemos colocar cualquier terminal, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar, vamos a leer en el rango, en la escala de 0 a 250. Y el multímetro me está marcando que mido 127 voltios. En el municipio donde ventajas y desventajas de los multímetros. Repito, yo considero más ventajoso tener un multímetro analógico, ya que sus medidas van a ser mucho más precisas, pero en el caso de que necesitamos hacer con mayor rapidez las mediciones, les recomiendo un multímetro digital, y si ustedes también tienen problemas para las lecturas, utilicen un multímetro digital. Les recomiendo que no compren el más barato que haya en la tienda. Compren uno que por lo menos puedan medir voltaje, corriente, resistencia. Incluso algunos multímetros traen un zócalo para poder medir e identificar transistores, su ganancia, sus terminales. Algunos otros traen también para poder conectar una sonda y medir temperatura. En este caso, ¿verdad? Ninguno de los míos trae eso. Bien, es todo por hoy, chicos, y espero que hayan aprendido.